Hola a todos y bienvenidos a este video en el que calcularemos las medidas de tendencia central y de dispersión para datos organizados en una tabla de frecuencias agrupadas en clases. Como podemos ver, en el lado izquierdo tenemos las primeras dos columnas que constituyen lo que denominamos clases. Aquí interpretamos que los valores o los datos que se recolectaron, había una cantidad de 8 valores entre el número 20, desde el número 23 hasta el número 29. Posiblemente se tomaban esos valores extremos o cualquier valor intermedio a ellos. En este caso, pues considerando además que los datos son discretos. Y así sucesivamente para las filas hacia abajo. Vamos a calcular en primer lugar la media, que se calcula como la suma de los FI por XI, donde esta XI mayúscula es la marca de clase. La marca de clase viene como la tercera columna, marca de clase, y no es más que el promedio del límite inferior y el límite superior de cada clase. Entonces, tenemos ya aquí la columna en la quinta columna tenemos los productos FI por XI, que son estos que estoy sombreando en color azul. Son estos valores. Y entonces la suma de los FI por XI es 9018. Así que podemos sustituir 9018 entre n, que es el total de datos. El total de datos es la suma de las frecuencias, es decir, 160. Entonces también lo sustituimos entre 160 y tenemos que el resultado es 9018 entre 160, nos queda 56.36. Vamos a tomar dos decimales. Para calcular la mediana sacamos primero la posición de la mediana, que como sabemos es n más 1 sobre 2. N es 160, le sumamos 1 y dividimos entre 2, lo cual nos da 80.5. Así que vamos a buscar en la columna de las frecuencias acumuladas, que son las FI mayúsculas. Aquí vamos a buscar postmed. Queremos identificar la fila en la que se alcanza o supera dicho valor, que es 80.5. Y como podemos ver, es en esta. Bueno, si nos vamos en orden, aquí no se ha alcanzado ni superado, en 37 tampoco, 56 no alcanza ni supera 80.5 y 81 sí alcanza o supera dicho valor. Entonces, esta va a ser la fila de la mediana. Toda esta es la fila asociada a la mediana. Entonces le voy a poner aquí que esta es la fila I de la mediana. Entonces, en esa fila yo voy a identificar el límite inferior. En esa fila el límite inferior no es nada menos que este 51, es el límite inferior de la mediana, que es 51. Lo voy a ir anotando. Es 51 más, abro un paréntesis, hay una división, n es el total de datos, son 160, lo divido entre 2 y le voy a restar la frecuencia acumulada I menos 1, es decir, la anterior. Así que sería esta que está en este renglón, esta es la F I menos 1, es 56. Entonces es menos 56. Observen que es la fila anterior a la frecuencia acumulada de la clase o de la fila de la mediana. Y eso lo vamos a dividir entre la frecuencia absoluta I, es decir, este valor.
Como no tiene un 1 restado en el índice, quiere decir que es el FI de esa fila, que es 25. Y eso lo vamos a multiplicar por A. Aquí A representa a la amplitud. La amplitud es el número de valores que hay del 23, bueno, entre cada clase. En este caso tenemos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 valores. O sea que la amplitud vale 7. Ahí nada más cuidado, no es simplemente restar 29 menos 23 porque eso da 6 y la amplitud no es 6, es 7. Entonces ahí vamos a multiplicar por 7. Ahora pues hacemos las operaciones. Esto es 51 más 160 entre 2 son 80, menos 56, todo dividido entre 25 y eso multiplicado por 7. Ahora hacemos la resta, son 51 por y 80 menos 56 nos queda 24. Todo eso dividido entre 25 y multiplicado por 7. Aquí me falta un signo de suma. Esto es igual a 51 más 24 entre 25 nos queda 0.96 por 7. Multiplico 0.96 por 7, que me queda 6.72 y eso va sumado al 51. Y al hacer la suma nos queda 57.72. Esa es la mediana. Por otro lado, la moda. La moda necesita su propia fila. Vamos a identificar la fila de la moda. En este caso, buscamos en las frecuencias simples, que es toda esta columna, ¿dónde está la frecuencia mayor? En este caso observamos que aquí tenemos un 28, que es el mayor. Toda esa fila es la que está asociada a la moda. Entonces esta es la fila I de la moda. Entonces su límite inferior es este es su FI, y aquí vemos en la fórmula que necesitamos FI, FI menos 1, o sea la frecuencia anterior, FI, la frecuencia anterior FI menos 1 y la frecuencia posterior FI más 1. Entonces esas no son nada menos que las que están aquí encerradas, la anterior y la posterior. Esta es FI menos 1 y esta es FI más 1. Y FI es la que está aquí en medio, la frecuencia más alta. Entonces, pues vamos a ir sustituyendo. El límite inferior de la fila de la moda, que pues como ya hice énfasis, es la que está en color rosa, sería 58. Entonces es 58 más la frecuencia I, que es 28, encerrada en rojo, menos la frecuencia anterior, que es 25, entre el doble de la frecuencia I, que nuevamente es 28, menos la frecuencia anterior, que es 25, y además menos la frecuencia posterior, que es 23. Todo eso multiplicado por la amplitud, que esa ya la calculamos en el paso anterior. Cabe señalar que la amplitud o la separación, diferencia entre todos los límites superiores e inferiores de cada clase da 7, es decir, del 23 al 29 hay 7 valores, del 30 al 36 hay 7 valores, del 37 al 43 hay 7 valores. Entonces la amplitud es la misma en todos los intervalos. Y podemos aquí tomar nuevamente la amplitud de 7. Esto va a ser entonces 58 más 28 menos 25 son 3. Y en el denominador, si hacemos toda la cuenta, 2 por 28 menos 25 menos 23 nos queda 8. Y eso va multiplicado por 7. Nos queda una operación como la de la mediana, muy similar. 58
dividimos 3 entre 8, nos queda 0.375, eso multiplicado por 7, que nos queda 2.625 más los 58 que ya teníamos, lo cual nos queda 60.625. Esa es la moda. Por último, pues nos falta el rango. Buscamos el dato máximo. El dato máximo lo encontramos como límite superior de la última clase y el dato mínimo es el límite inferior de la primera clase. Así que es 92 menos 23. Ese es el rango. 92 menos 23 nos queda 69. Por último vamos a sacar la desviación estándar. Observemos que aquí está representada por sigma, eso porque aquí estoy haciendo los cálculos considerando que estos datos corresponden a una población. Les recuerdo que aquí en el caso de la población la media es mu y la desviación estándar es sigma. Si fuese una muestra, entonces la media sería x barra y la desviación estándar sería s. El cálculo de la media es idéntico, solo en el caso de la desviación estándar, si fuese una muestra, aquí lleva un 1 restado en el denominador, pero el cálculo es muy similar. Ahora, necesitamos la suma de los FI por XI menos la media al cuadrado, pero observemos que justamente esta fila es FI por la marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Entonces, este valor que tenemos en la parte inferior de esa columna es la suma de los FI por las marcas de clase menos la media elevada al cuadrado. Así que sustituimos ese valor aquí en el numerador que está dentro de esta raíz y sería 39.385.14 entre n, que es n es el total de datos, que son 160. Hacemos la división. 39.385.14 sobre 160 nos queda raíz de 246.15, lo cual nos da 15.68. Esa es la desviación estándar. Ahora vamos a dar la interpretación de la regla empírica. Para ello ya tengo aquí elaborada la gráfica, se podría elaborar a mano sin ninguna complicación. Simplemente en el eje horizontal se anotan las clases, que la primer clase es de 23 a 29, la segunda clase es de 30 a 36, la tercera es de 37 a 43 y así sucesivamente. Y bueno, en el eje vertical las alturas están dadas por las frecuencias. Entonces acá está la clase y acá está la frecuencia FI minúscula. Por ejemplo, en el caso del 23 al 29 tenemos una frecuencia de 8. Eso implica que la altura que tiene aquí es de 8. La de 30 a 36 tiene una altura de 12. Por eso está arriba del 10 y abajo del 15 que andaría por aquí. Ahora, esta gráfica tiene más o menos la forma de una campana y pues no es del todo simétrica, pero pues más o menos. O sea, si trazamos aquí una curva
simétrica, pues no queda perfectamente con los datos, pero pues sí queda muy similar. Al final de cuentas, como son datos recolectados, puede haber alguna variación importante. Ya no sería simétrica si tuviéramos una gráfica quizá como esta, ni tendría la forma de campana. Entonces, dado que tiene la forma de campana y también es simétrica, se puede afirmar que el 68% de los datos va a estar entre la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. Es decir que 68% de los datos está entre, y aquí hago la media menos la desviación estándar. Recordemos, voy a anotar aquí nuevamente la media. La media es de 56.36 y la desviación estándar es de 15.68. Entonces podemos afirmar que la media está entre 56.36 menos 15.68, lo cual nos da 40.68, y la media más la desviación estándar, que sería, en lugar de resta una suma, nos da 72.04. También podemos afirmar que el 95% de los datos está entre la media menos el doble de la desviación estándar. Y bueno, que eso nos queda 25, exacto, y la media más el doble de la desviación estándar, es decir, 50.36 más el doble de 15.68, lo cual nos queda 87.72. Por último, la tercera afirmación es que el 98% de nuestros datos van a encontrarse aproximadamente entre 56.36 menos el triple de 15.68, lo cual es 9.32, y lo mismo pero con suma, 56.36 más el triple de 15.68, que es 103.4. Y esa es la interpretación de la regla de Chebyshev.